Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría. Hemos estado conversando sobre las universidades autónomas frente a la coyuntura nacional, análisis y perspectivas. En el segmento anterior tenemos con nosotros al profesor Michel Rodríguez. Él es el rector de nuestra universidad, estuvo conversando un poco con nosotros, pero el profesor Néstor López nos acompañará en este segmento precisamente para hablar sobre las universidades autónomas. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en el día de hoy. Es un placer que de verdad podamos compartir sobre las universidades autónomas. Y el profesor José María Anderes Álvarez hacía referencia precisamente al análisis que se ha dado y la importancia del papel que juegan las universidades precisamente en la defensa de la autonomía. Néstor, para quienes son mucho más jóvenes, Néstor López fue rector en el periodo 88-92 y antes había sido secretario también de la universidad, un hombre conocidísimo en el ambiente universitario. El país y la universidad eran como dos espejos que no se orientaban completamente. El país se miraba mucho en la universidad llena de valores, era como un faro donde la gente buscaba soluciones, había credibilidad. Aunque el gobierno peleaba con la universidad, había un clima de respeto, un clima de reconocimiento. Se parece cada vez más la universidad al país. Hemos perdido ese posicionamiento, hemos importado del país esas prácticas digamos, que no están bien en el contexto universitario. Hay en la universidad populismo, nos hemos desviado de lo que es la función universitaria. ¿Qué análisis te merece eso? Bueno, tengo la experiencia de estar en esta universidad desde hace más de 55 años. Sí, yo ingresé a la universidad en 1956 como estudiante y por supuesto durante todo ese lapso pasé de una universidad que no era autónoma, la universidad que yo ingresé, que era una universidad paga, hasta llegar a la universidad autónoma que comienza en el año 59 y luego esta vida de autonomía que cada día se va deteriorando más. ¿Por qué? Porque eso va exactamente como el país. Nosotros cuando ingresamos a la universidad, era una universidad, la de los Andes, era una universidad pequeña. Y la Universidad Venezolana también, porque estaba reducida a las 4 o 5 universidades las 4 universidades que existían para entonces. Después comienza ya a surgir una nueva universidad. Cuando llega Pedro Rincón Gutiérrez en el año 58, se transforma esta universidad en una universidad de la ciudad de Mérida, en la verdadera Universidad de los Andes. Eso se lo debemos a Pedro Rincón Gutiérrez. Ahora, ¿qué ocurrió en ese momento? Que se preocupó la universidad por formar su personal docente de investigación. Y esa generación que ingresó con nosotros en la década de los 60 y que ingresamos como profesores, toda esa generación fue enviada al exterior a formarse. Y todos, a pesar de que en aquella oportunidad, igual que ahora, también recibíamos ofertas de trabajo, era preferible estar en Venezuela porque estaban mejores las condiciones para el profesor universitario que quedarse en el exterior. Y por eso todos regresábamos a esta universidad y todos dimos nuestro grano de arena para formar una universidad fortalecida. ¿Qué ha ocurrido posteriormente? Posteriormente, bueno, los cambios fundamentales han sido cambios desde el punto de vista económico, que se traduce en lo académico. Cambio desde el punto de vista de pérdida de la democracia universitaria. ¿Por qué? Porque cada día, si no hay elecciones, comenzó en 1973. Yo soy enemigo de las reelecciones y de la permanencia en el cargo durante demasiado tiempo. En 1973 le vamos a echar la culpa a un profesor militante de Acción Democrática, se llama Piar Sosa, que era para ese momento decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, y él llevó a los tribunales de justicia, para aquel momento al máximo tribunal, para decir que los decanos no eran autoridad universitaria, y por lo tanto, como en la ley decía que las autoridades universitarias no podían ser reelectos, los decanos sí podían ser reelectos. Cuando comenzó la reelección de los decanos, aquí en esta universidad y en todas las otras del país, comenzaron los problemas académicos, porque la permanencia de una persona mucho tiempo en el cargo constituye a la destrucción
y facultades que eran muy buenas, cuando comenzaron las reelecciones, se fueron ¿Fue deteriorando. politizándose la vida universitaria entonces en detrimento de la vida académica? Los partidos políticos en aquella oportunidad intervenían. Es más, yo puedo ser un ejemplo de ese aspecto. Yo fui para ese momento militante de D cuando participé en una elección universitaria. Pero los partidos políticos sabían que los universitarios estaban por encima de los partidos políticos. Y cuando nosotros llegamos a autoridades universitarias, el grupo que constituyó mi equipo rectoral, o el equipo rectoral con el que trabajé, pertenecíamos a diferentes corrientes. El doctor Felipe Pachano, el ingeniero Felipe Pachano, era representante de la izquierda. Henry Vargas, para aquel momento vicerrector administrativo, estaba ligado al MAS. Y el doctor Carlos Guillermo Cárdenas estaba ligado a COPEI. Y gobernaste pero nosotros teníamos primero la universidad como objetivo que los partidos políticos. Y por eso aquello funcionó bien y habían decanos de todas las corrientes políticas, representantes de los profesores y representantes estudiantiles, y cada día que nos recordamos en esa oportunidad qué es lo que hacíamos, estábamos tomando decisiones por la universidad y no por nuestros partidos políticos. Cuando eso cambia, que los partidos comienzan a tener mayor influencia dentro de la universidad y las personas no ven sino por la visión del partido, llámese el partido de gobierno o llámese partido de la oposición, ya eso va deteriorando la universidad. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que la política universitaria tiene que ser llevada de otra manera? Tiene que ser llevada bajo cánones inclusive que son mucho más estrictos que los de la política nacional, porque para eso estamos en una institución educativa. Yo pienso que tanto para los profesores como para los estudiantes debe dársele la libertad en los partidos políticos. Yo soy defensor de los partidos políticos y quisiera que los estudiantes universitarios se incorporaran en los partidos políticos para mejorar la actividad de los partidos políticos. Pero eso no significa que traigamos la política partidista dentro de la universidad. Esa es otra situación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la universidad como institución es una de las instituciones más difíciles de cambiar. Las revoluciones más difíciles que hay se hacen en la propia universidad. Y en la Universidad Autónoma, por supuesto, más difícil todavía. Pero para eso hay que tener la posibilidad de convencer qué es lo mejor para la universidad. Y ese poder de convencimiento es lo que convierte a un líder en un líder universitario. Esa es la Profesor, situación. además de la intervención o la traída de la política a la universidad, ¿qué otros problemas presentamos dentro de la universidad que es necesario cambiar con urgencia para salir precisamente? Es que el problema fundamental es ese. El problema fundamental es otro. El problema fundamental es cómo se va deteriorando la universidad desde el punto de vista académico por la no formación de una nueva generación de relevo de profesores de alto nivel. ¿Por qué? Hay que comenzar por allí. Ayer estábamos en alguna reunión con un experto en educación y señalaba, por ejemplo, que lo más importante en un docente que ingresa, llámese maestro, llámese profesor universitario, es tener un aporte económico en su sueldo, en su salario, muy importante en los primeros 3 años, porque ahí es donde se capta a los mejores y todos los mejores tratarían de buscar esa posibilidad de ingresar. Posteriormente ya el salario no cuenta, o cuenta menos, cuenta más la proyección, prestigio, importancia, el prestigio que le da a ser profesor universitario. Pero ¿cómo vamos a captar a los mejores si el salario que le estamos ofreciendo a un instructor es de cuánto? 5.200 bolívares a tiempo completo o 7.400 a dedicación exclusiva. 60, comenzando $70. Porque en este momento los profesores de dedicación exclusiva que ingresan son muy pocos, todos los están ingresando a tiempo completo. ¿Eso qué significa? Que a medida que van pasando los años, no los mejores estudiantes van a ser los profesores, sino que van a quedar a los que no consiguieron trabajo en otras partes. Y eso es sumamente peligroso. Es gravísimo para la universidad venezolana. Y eso está ocurriendo aquí y en cualquiera de las universidades. Porque además coincidimos siempre que conversamos que para formar a los mejores se requieren los mejores. Tú no puedes formar a los mejores si no tienes el talento dentro de la universidad.
Y la universidad es universalidad, entonces tienes que pensar no solamente en los problemas de Mérida, sino que nuestro profesor tiene que tener la visión de qué es lo que está ocurriendo en el exterior, en los países más avanzados, que fue lo que logramos en la década del 60, 70, 80, cuando se enviaban suficiente número, que teníamos 200, 300 profesores en el exterior. En proceso de becas, así es. ¿Crees tú que en ese mirarnos en el país y esa importación de la política, de la mala política del país dentro de la política universitaria, también nos hemos importado cosas que son dramáticamente malas, como el populismo, la dejadez, la falta de sentido de pertenencia que se observa en muchos universitarios que no privilegian a la universidad por encima de sus apetencias? ¿Crees que también tenemos ese reflejo adentro? Por supuesto, pero es lo que señalábamos al comienzo. Es difícil cambiar la institución universitaria. Y la universidad tiene que ser defendida por los universitarios. Que yo tengo una experiencia interesante porque en la década de los 90, después de salir de rector, participé como representante de los profesores universitarios y luego como representante del Congreso Nacional en el Consejo Nacional de Universidades, en esas comisiones que estaban elaborando una nueva ley de universidades. Y luego, como diputado a la Asamblea Nacional, participé en la comisión que elaboró un proyecto de ley de educación superior, o ley de educación, y donde había unos cuantos capítulos sobre la educación superior. En ese momento, todos los grupos políticos del país nos pusimos de acuerdo para aprobar la ley y se aprobó por unanimidad en primera discusión. Es decir, todos habíamos llegado de acuerdo, por ejemplo, en la parte de autonomía universitaria. La autonomía tiene que ser todo eso se llegó de acuerdo. Y se aprobó en agosto del 2001, 14 de agosto del 2001, se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Educación, con su capítulo correspondiente a la educación superior. Todos estábamos de acuerdo. ¿Qué ocurrió? Primero, dentro de la propia universidad comenzaron a decir que así no era. Es decir, se había dado un paso para lograr que hubiese un diálogo y que ese diálogo tuviese resultado. Pero los diferentes grupos comenzaron, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta, y la ley pasó a la gaveta. Y más nunca se sacó hasta que después, cuando no fuimos a elecciones los de la oposición, pues se logró aprobar una ley orgánica de educación que era totalmente diferente contraria a lo que ustedes habían propuesto. Carmen, nos están haciendo las señas correspondientes. Tenemos que ir a una pequeña pausa, identificar la estación. Quédense con nosotros, Universidad Somos Todo, el programa institucional de la Secretaría. En los próximos 2 segmentos vamos a contar con la presencia de 2 distinguidos amigos, el rector, el profesor José Mendoza Angulo y el profesor Henry Vargas. Néstor, muchísimas gracias por esas reflexiones. Bienvenido siempre al programa de la Secretaría. Agradecemos mucho la presencia de los rectores porque son de alguna manera también una memoria importante para aquellos profesores jóvenes y aquellos miembros jóvenes de la comunidad universitaria que no vivieron la experiencia de estas personas cuando fueron autoridades universitarias. Ya volvemos, queridos amigos.